La idea es que podamos llegar todos, ¿verdad?, a un destino. Pero para llegar a un destino hay un camino que tenemos que recorrer. Y es ahí donde se libran las batallas más fuertes e impresionantes de nuestras vidas. Una cosa es llegar, por decir algún punto, ¿verdad? Tengo que llegar a donde está el atril. Claro, ese es el destino donde tengo que llegar. No sé si lo ven bien, pero ahí es donde tengo que llegar. Pero para llegar ahí hay un recorrido y una batalla, hay una pelea para poder llegar ahí, que es la propia vida. Nuestro destino final es la eternidad con Jesús. Amén. Pero para llegar a ese destino hay una pelea, hay un recorrido, hay una lucha. ¿Sí o no? Y en esa pelea, en esa lucha es donde nosotros tenemos que estar bien firmes, pero también tenemos que entender y prevenir que hay alguien, que es el enemigo, ¿verdad? Satanás, que va a intentar que todo lo que Cristo ha conseguido en nuestra vida sea derribado. Y también hablo al creyente que lleva muchos años, donde en el camino se ha rendido, o que en el camino está librando unas ciertas batallas y no está entendiendo que hay un destino final y que hay un propósito final. Por eso tenemos que entender cómo opera también el enemigo, cómo el enemigo intenta desenfocarnos de nuestro destino y de nuestro propósito. Porque dile al que está a tu lado, tú tienes destino y propósito en Dios. Lo tenemos. Para empezar es la eternidad y de las más importantes, la más importante. Pero también tenemos propósitos de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? También tenemos propósitos de Dios en la tierra. En cada encuentro vemos los líderes, sobre todo, por ellos también la necesidad de tener líderes, ¿no? La guerra espiritual que hay para que alguien pueda conocer el destino de Dios y la batalla que se libra para que estas personas puedan encontrarse con Dios. Hay todo un camino y un recorrido y una batalla campal. Le digo a los que fueron al encuentro y a los que han ido en alguna ocasión al encuentro, ¿sabe la cantidad de gente que ha estado orando por usted? ¿Sabe la batalla espiritual que se ha estado librando? ¿Y sabe por qué? Para que usted pueda entender y conocer el destino de Dios que hay para usted. Y esa es la batalla. Y esa es la pelea. Ahora, la pregunta es, ahora que ellos y nosotros conocemos nuestro destino eterno, ¿entendemos cómo ataca el enemigo nuestras vidas para desviarnos de nuestros propósitos y destinos en Dios? Porque a veces caminamos y estamos en ese recorrido, parece viviendo el día a día, pero sin entender cómo opera el enemigo a veces en nuestra vida o en contra de nuestra vida. Como cristianos somos una amenaza para el enemigo. Dígale al que está a su lado, tú eres una amenaza. Para el enemigo eres una amenaza. Yo tengo mucho el concepto de iglesia como ejército. Me encanta ese. Y la Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? Donde la iglesia es un ejército. Y nosotros para el enemigo somos una amenaza. Por eso él quiere desenfocarnos de nuestro destino. Nos pone un escaparate para estar bobeando, perdóneme la expresión, bobeando. A ver, por aquí, vamos. Y nos desviamos del propósito, nos desviamos del destino, nos olvidamos de lo que realmente es importante y lo que tenemos que hacer. Y eso son estrategias que usa el enemigo para desenfocarnos. Y ahora nos vamos a meter más en eso. Y miren, hablo también a todos los niveles, no solo para la gente que acaba de ir al encuentro, sino también a los que llevamos un tiempo en el Evangelio. Entendemos cómo ataca el enemigo nuestras vidas para desviarnos de nuestros propósitos. Piénselo. Y Dios tiene un destino y un propósito para nosotros
pero el enemigo va a buscar siempre la manera de desenfocarnos. Fíjese 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus ¿qué? Maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ¿qué? Nosotros. Pues no ignoremos sus maquinaciones. Por eso no tenemos que ignorar cómo él opera. Para poder vencer, tengo que saber cómo el otro pelea o cómo el otro hace sus estrategias. ¿O usted no cree que los equipos de fútbol no se estudian los unos a los otros? Hombre, por supuesto. Pues de la misma manera, según lo que entendemos en la palabra, vemos o tenemos que entender cómo también el enemigo opera. Y Pablo lo sabía bien. Por eso este versículo, sabía la manera, los métodos, los tiempos y las personas que Satanás pudiera usar para ir en contra de la obra de Dios y de su destino. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Podemos identificarlo en nuestra vida? Aquellas cosas que nos desenfocan y nos despistan del destino y del propósito de Dios en nuestra vida. Otro que entendió muy bien y tuvo buena prevención, y de ese vamos a hablar, y nos muestra gráficamente cómo entender y prevenir el ataque del enemigo, es el Nehemías, un gran líder de la Biblia. Nehemías entendió que reedificar, y usted está reedificando, diga al que está a su lado, tú estás reedificando. Los que han ido al encuentro, tú estás reedificando. Los muros que se han caído, tú los estás reedificando ahora. Nosotros como cristianos estamos reedificando nuestra vida. Amén. Entonces, él lo entendió bien. Él sabía que reedificar ese muro sería una tarea físicamente grande y una batalla emocional y espiritual impresionante. Pero ¿saben lo que hizo Nehemías? Nehemías trazó un plan sabiendo que podía haber una gran oposición. Dígale al que está a su lado, va a haber oposición. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros ministerios. Tenemos que trazar un plan sabiendo que el enemigo va a traer ¿qué? Oposición. Se lo digo tanto a las personas que han ido al encuentro como en nuestras propias vidas. El enemigo va a levantar, porque el enemigo no le interesa que usted llegue a su destino y a su propósito. Les recuerdo, usted es una amenaza. Y va a levantar, nosotros tenemos que levantar, poner un plan, porque sabemos que va a haber oposición. Pero lo bueno es que tenemos a Cristo con nosotros. Amén. Pero tenemos que trazar un plan. Estamos reedificando el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestra ciudad y en nuestra nación. ¿Y sabe qué? Eso al diablo no le gusta. Y el diablo se va a levantar. Como les dije ayer a los del encuentro, hasta el mismo infierno se va a levantar. Porque usted ha tomado las decisiones de seguir a Cristo. Y este parece que es un evangelio que no se predica. Pero es que realmente cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, hasta el infierno se levanta en contra de uno. Por eso dicen algunos, no, es que seguir a Cristo tiene un precio. No es todo color de rosa. Yo se lo dije ayer a los del encuentro, amén. No es color de rosa. Porque se va a levantar una oposición. ¿Por qué? Porque usted tiene un destino y usted tiene un propósito. Y entonces a Satanás ya perdió su autoridad sobre usted. Y entonces va a poner ciertos obstáculos para que no consiga ese destino y ese propósito. Nehemías, vamos a ver los métodos de la oposición. Y aquí lo vemos en Nehemías capítulo 4. Véngase conmigo. Capítulo 4. Y lo vamos a leer. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga, diga, lo tengo. ¿Lo tiene? Ahí está.
Claro, le están soplando ahí. Muy bien. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán a los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo, fíjese, el Sanbalat y el Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos, ¿qué dice? A nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. Esto es un plan. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los aguerreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta, ¿cuántas veces? 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿qué dice? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Para no hacer largo la lectura, vamos al 21. Dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día, ¿qué dice? En la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, no nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente, ¿qué dice? Para bañarse. Imagínense. Solo para bañarse. Estaban todo el día alerta. ¿Sí o no? Estaban siempre alerta. Y vamos a ver que uno de los métodos de la oposición que usa el enemigo es la burla. La burla. Efectiva porque ataca nuestra autoevaluación. El mundo se burla de la iglesia y de los cristianos. ¿Usted qué cree? ¿Y sabe por qué? Solo porque amamos y obedecemos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Entonces, iglesia, va a venir momentos, gente que ha ido al encuentro, ¿verdad?, en este fin de semana, va a venir con burlas. Lo leímos ahora mismo. No se estaban burlando de ellos. Esta gente va a levantar los muros. Venga, hombre, va a levantar los muros. ¿Algún día podrán levantar esa gente? Nah. Esta gente está loca. ¿Le suena? La burla. Otro de los métodos que usaba para la oposición, o usa el enemigo para la oposición, es la ira. Dice que se enfureció. ¿Lo leímos o no? Se enfureció. Las personas que vienen en contra es motivada por dos cosas. Y atento a lo que le voy a decir. Por dos cosas. Y la gente, nosotros no tenemos problema con la gente es una bendición, y ya hemos hablado que nosotros vamos a pagar bien por mal, amén, y vamos a hacer de bendición. Nuestra lucha no es con la gente, sabemos contra qué luchamos. Entonces, las personas que vienen en contra es motivada por dos cosas. Una, miedo de que pierda algo. La gente tiene miedo de perder algo que ya había tenido o conseguido. Y lo segundo es porque
tiene miedo de que tengamos éxito. Porque usted y yo tenemos un destino y un propósito. Y va a venir gente con ira. En el caso de Nehemías, los que atacaban usaron lo siguiente. Pusieron sobrenombres, etiquetas. Estos débiles judíos, ¿lo leímos o no? En Nehemías 4:2 dice, estos débiles judíos empezaron con etiquetas. No sé si a usted le ha etiquetado alguna vez a alguien, ¿no? Pero yo tenía un par de etiquetas también. Pero la gente, son cosas que el enemigo puede usar para que nos desenfoquemos del propósito y el destino. Ellos exageraron el caso. Exageraron el caso. Acabarán algún día. Eso es con los que tenemos alguna promesa del Señor, ¿verdad? Dirá, eso será algún día. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Nos desenfocamos. Porque estamos oyendo, ¿qué? La oposición. 3, involucraron dentro de la ira, ¿verdad? Involucraron a otras personas, a Sanbalat, que era gobernante, ¿verdad? Los hermanos, los Tobías, todos se metieron ahí y empezaron a hablar. ¿Le suena el chisme? ¿Sí? ¿Le suena o no? No, eso es un deporte nacional. Es un deporte nacional dentro de la iglesia, es triste decirlo, pero es una realidad. Cuando eso no debería existir. Involucraron a personas. ¿Y sabe qué le voy a decir? La oposición va a involucrar personas que van a ir en contra de lo que usted cree y está en la palabra de Dios. Otra de las cosas fue los falsos rumores. Le dije que era la burla, ¿verdad? ¿Qué más? La ira. Los falsos rumores. La oposición de Nehemías usó una resistencia organizada. Buscaron aliados, pero también falsos rumores. ¿Se acuerdan que leímos en Nehemías 11:12? Dice, nos decían ¿hasta qué? ¿Cuántas veces? 10 veces. Cuando un rumor se le exagera una y otra vez, las personas empiezan a creerlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Empezamos a creerlo. Hasta 10 veces estuvieron diciendo lo mismo. Y que eran falsos rumores. De que no lo iban a construir, de que no iban a reedificar los muros. Y empezaron, y venga, R, buscaron aliados. E hicieron de eso una verdad. Cuando era un falso rumor. Y eso también va a pasar. Y son cosas que nos van a desenfocar de nuestro destino. Ahora, creo que para mí uno de los más peligrosos es el siguiente. El desánimo. Y esto nos pasa hasta los cristianos que llevamos mucho tiempo. Y conocemos al Señor y tenemos nuestra relación con Él. Es la emoción más común de responder ante los rumores, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado algún rumor en alguna ocasión y te vienes abajo? ¿Sí? Te entra una media depre de esa y dices, ay, ¿y por qué están diciendo eso? Y yo no he hecho nada. ¿Sí o no? Y empieza a venirte abajo así como, te empieza a desinflar como un globo. Y eso nos quita, ¿qué? Nos desenfoca del destino y del propósito de Dios para nuestra vida. Ante los rumores, ante la oposición y ante las amenazas. En el caso de Nehemías tenía 4 causas para el desánimo. Número 1, estamos cansados. Fíjese. Por eso les decía, oye, no tiene nada que ver, pero ahora me vino. Los vi como cansados hoy. Estaban todos muy sentaditos, mira así. No estarán cansados ya, ¿no? ¿No? Vale. Pero decían ellos, estamos cansados. Y ellos en ese versículo ponía, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado.
Y a veces el desánimo puede ser causado por nuestro cansancio. Otra es que tenemos demasiado desorden. ¿Sí? Hay demasiado desorden. Y eso está en el versículo y el escombro es mucho. ¿Cuántos han estado en alguna obra? Nacho, tú sabes de esto bastante. ¿Verdad? Y hemos tenido escombros, ¿sí o no? Santo Padre. Esos sacos de escombro, eso es un desorden por todos sitios. ¿Sí o no? Polvo. ¡Bah! Eso. Ya me pongo hasta malo pensarlo, fíjate. Pero eso es desorden. Y eso trae desánimo. Cuando nuestra vida está en desorden. Cuando todo no está en su lugar. Cuando las cosas no están como tienen que estar. ¿Eso crea qué? Desorden. ¿Y qué hace con nuestro ánimo? Otra de las cosas dentro del desánimo es que también a veces hemos sentido que hemos fallado, ¿verdad? El versículo decía, y no podemos edificar el muro. Y esto es cuando no sale algún proyecto o alguna meta que nosotros nos hemos propuesto, ¿verdad? Y algo nos sale. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Y algo nos sale. Y nos sentimos como que hemos fallado. Y ahí es como que hace eso. Otra vez se baja nuestra defensa. ¿Y qué viene? Desánimo. ¿Me está entendiendo o no? Son oposiciones que vienen para que entendamos y podamos prevenir los ataques del enemigo. Ahora, la buena noticia es que le voy a decir cómo combatimos. ¿Amén? Está la buena noticia. Que también está en el mismo texto. Lo que pasa es que no quise hacer el texto demasiado largo por el tiempo, pero dice, ¿cómo combatimos al enemigo y mantenemos nuestro enfoque? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Número 1, Nehemías 4 y 5. Está este punto, donde dice, confíe en Dios. Dile al que está a su lado, confía en Dios. Da igual la oposición, la amenaza, lo que venga contra su vida, usted lo que tiene que hacer es confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, diríjase a Dios y Él es el que le va a dar la respuesta que usted necesita. Amén. Va a tener a gente alrededor que le va a ayudar, líderes, pastores, apóstoles, querubines, lo que usted quiera. Pero va a tener gente que le va a ayudar, amén. Lo de querubín era plan vacilón, pero también. Número 2 es que también tenemos que entender que la amenaza, es decir, que la oposición es verdadera. Va a haber oposición y eso nos va a mantener alerta. Amén. Una es que estamos confiando en Dios y otra es que estamos alerta. Estamos entendiendo que hay una amenaza y que es verdadera. ¿Sí? Nos estamos poniendo en nuestro lugar, en nuestra posición, para que cuando venga el ataque, ¿verdad? ¿Quién es nuestro defensor? Dios es nuestro defensor. Pero nuestra mayor ataque en una defensa es un ataque. Y ese ataque es nuestra oración ofensiva. Amén. Entonces usted tiene que orar. ¿O ellos no oraron? En Nehemías cuando leímos. ¿Oraron o no oraron? Por supuesto que oraron. Entonces tenemos que orar porque esa oración va a ser nuestra ofensiva al ataque que pueda venir contra nuestra vida. O que ya esté viniendo contra nuestra vida. Lo tercero es que conocer también nuestras debilidades y refuerce esas áreas. Conocer nuestras debilidades y refuerce esas áreas. A ver, aquí no somos, todos nos conocemos un poquito, ¿no? ¿O no? Todos nos conocemos un poquito y sabemos de qué pie cojeamos. ¿Sí o no? Y de cuáles son nuestras debilidades.
Entonces se debe edificar y luchar a la vez como ellos hicieron, manteniendo los ojos en la meta, pero tenemos que reforzar aquellas cosas que están débiles. Esa gente se iba solo para ducharse, pero estaban trabajando todo el tiempo, estaban alerta todo el tiempo, estaban cubriendo, dice también en el texto, estaban cubriendo todo lo que estaba sin nadie, ¿verdad? Sin hueco. Entonces esas áreas débiles estaban poniendo protección. Entonces de la misma manera nosotros tenemos que poner protección en áreas de nuestra vida para poder combatir contra el enemigo. Amén. Y esto sobre todo para los líderes, los que somos líderes, pero también usted que es padre de familia, o usted es el que dirige en su casa, o eso si su mujer le deja. Iba a decir, en fin, vamos a dejarlo ahí. Porque esto se está grabando, entonces. Como padres de familia, líderes o individuos, ¿no? Tenemos que dar seguridad, ánimo y entendimiento claro a los que dirigimos. Nehemías 4:14, a ver si está aquí cerquita, dice lo siguiente. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, ¿y qué? Y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y ¿por qué? Por vuestras casas. Ahí lo que está haciendo Nehemías es trayéndole esa seguridad, ese ánimo y ese entendimiento claro a aquellos a los que dirigimos. Cuando hay un problema en casa, cuando hay un problema en el grupo, en la iglesia, donde sea, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que Dios está con nosotros en todo momento y en todo tiempo.